Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas nochecitas, bienvenidos todos a la noche de Luis Tolizano Internacional, siempre con los mejores del Ecuador del mundo como debe ser. Bueno, en esta ocasión nos vamos a encontrar con una invitada súper especial. Ella es actriz venezolana ecuatoriana, radicada bastantes años aquí en Ecuador, quien hizo ya producciones nacionales también en la serie, igual que se transmitió durante varios años, Historias Personales en Teleamazonas TV. Ella es Isabel Cristina Mora, quien está en conexión con nosotros. Ya le vamos a dar el paso directa ya con nosotros y ya podernos conectar en este maravilloso live de la noche de Luisito Luisao Internacional. Saludamos a TV Stinova, gracias por estar. Hola mi querida Hola Isabelita, ¿cómo Luis, estás? Qué ¿cómo gusto. ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto Bien, conocerte chef. por este medio. Gracias, igualmente. Fantástico, gracias ahorita por tu tiempo, por tu espacio, por aceptar la invitación al programa de la noche de tu Luisao, que lo conduzco yo, y un gusto igual tenerte aquí en Gracias a ti por la conexión. invitación. Fantástico, gracias a las personas que están conectadas ya con nosotros también en nuestro programa. Mi querida Isabelita, vamos a comenzar este live maravilloso. Más que live, más que entrevista, va a ser una tertulia en conversatorio. Vamos a retroceder hace muchos años atrás de tu vida y nos vas a comentar cómo fue tu etapa de niñez, cómo fue la niñez allá en Venezuela. Un poquito es esto. Bueno, yo tuve una niñez muy chévere, muy linda, como pues podríamos decir muchos de los niños. Jugaba muchísimo con mis primas. Yo tengo varias primas que son, digamos, contemporáneas. Y pues siempre nos uníamos y jugábamos, hacíamos muchas cosas como teatro, ¿sabes? Representando personajes, jugando a las muñecas, o muy típico aquí que se jugaba cuando eras niña al Miss Venezuela, típico. Desde chiquita siempre uno jugaba a ver quién ganaba el Miss Venezuela. Ah, así era tu niñez, digo, jugando a Miss Venezuela. Y no, a Fantástico, las chévere. muñecas, todo, uno se bañaba Sí, aquí en la sí. lluvia porque yo vivo en una ciudad caliente. Entonces, pues el clima te ayudaba a eso. Te ponías a lavar el carro y era manguerazos, típico, con traje de baño, ¿sabes? No todo lo que conlleva vivir en una ciudad de clima caliente. Claro, como Guayaquil, como Manta, como Esmeraldas, tierra muy Exactamente. caliente, acá en Ecuador. Fantástico, chévere. Esa etapa de niñez de nuestra querida invitada, nuestra querida Isabelita Mora, claro, si saludamos a las personas que están conectadas con nosotros, a Silvia Contero, a Mileida Beatriz Uno, gracias por estar con nosotros en la noche de Turismo Internacional, siempre con los mejores del Ecuador y del mundo como debe ser. Mi querida Isabelita, cuenta un poquito acerca del liceo, como ustedes le dicen en Venezuela, el colegio. ¿Cómo fue esa época para ti? Eras una chica estudiosa, inquieta, enamoradiza, aplicada. ¿Cómo eras tú en ese entonces? Mire, yo era tranquila, se podría decir que yo era tranquila en el colegio. Yo tuve la oportunidad y, digamos, la fortuna de estudiar aquí en Venezuela y también en Ecuador. Viví unos años en la década de los 80 en Ecuador por el trabajo de mi papá, que fue trasladado. Ujú. Entonces, tenía amigos aquí, tuve amigos allá en Ecuador. Era una muchacha tranquila, no era de las típicas que son las populares. No, a mí me gustaba mucho estar con mis amigas, bajo perfil. Cuando yo volví de Ecuador a Venezuela, pues ingresé al grupo de teatro en el colegio, estudié en un colegio italiano aquí en Maracaibo ¿Ya? y tuve la oportunidad de ser dirigida por una actriz que en esa época pertenecía a una compañía importante de teatro aquí en la ciudad. Entonces ella fue la que me guió en los primeros pasos y aunque no era a nivel profesional porque era el grupo del colegio, pero ella sí me inculcó lo que era la responsabilidad, la investigación y todo lo que era importante, digamos, para empezar la formación, digamos, como actriz. Y eso fue cuando yo tenía alrededor de unos 15 años, o sea, ya me lo tomaba muy en serio, ya yo sabía a esa edad, desde un poquito menos, que yo quería estudiar eso. Fantástico, chévere esa época maravillosa en la ciudad.
más calurosa de Venezuela, Maracaibo, que arden a mí por hora 40 grados centígrados, una ciudad Sí, es caliente, muy caliente. sofocante. Ahorita hay Maracaibo, ánimos. mucho calor en el día. Debe ser, debe ser. Me imagino igual un horno caliente por ahí. A toda la gente de los Maracaibos se le dice maracuchos, ¿cierto? Maracuchos, ajá, sí. Pensé que eran maracaibenses. En realidad el nombre original sería Maravinos. Maravinos. Ah, ya. Sí, pero todo el mundo dice maracucho, maracucha. Claro, sí, sí he escuchado ese gentilicio igual de la gente de Maracaibo, porque tengo una amiga en Riobamba que es de Maracaibo, que tiene radicada bastantes años aquí en Ecuador. Fantásticos, chéveres, saludos a todas las personas que están en conexión con nosotros en la noche de actualización internacional, siempre con los mejores del Ecuador y del mundo como debe ser. Fantástico, un poquito acerca ya, vamos entrando un poquito en campo de materia, pero antes de entrar un poquito en campo de materia, te voy a hacer una pregunta que siempre les hago a todos mis invitados e invitadas. Mi Ajá. querida Isabelita, aparte tú de ser una gran actriz de televisión nacional, de teatro, una gran profesional, tienes como persona, como ser humano, Isabel Mora. Difícil pregunta porque Ahí te quiero ver. siempre digo, no me gusta mucho hablar de mí. No, sí, a uno no debe mucho hablar de uno, sino los demás deberían hablar de uno. Pero bueno, ¿cómo Debe ser. soy? Yo soy bastante, soy extrovertida, me gusta mucho tener amistades, me gusta compartir, me gusta salir, me gusta mucho viajar. Desde que vivía aquí en Venezuela, pues me dediqué a viajar, a vivir en varios países, porque mi otra carrera fue la licenciatura en idiomas. ¿Ya? Entonces, siempre para poder practicar, definitivamente tienes que irte al país del idioma que estás estudiando. Entonces, me gustó mucho viajar, me gustaba mucho compartir culturas diferentes, aprender cosas diferentes, comer comidas típicas de otros países, y eso te va abriendo la mente, te va haciendo una persona ya de mundo, de ya, pues, no tener fronteras y límites, sino tener una mentalidad abierta, saber ser empática, compartir, ayudarse entre otros. Vivía, por ejemplo, yo estudié en Italia un tiempo y tener roommates, compartir, dividir las cosas en la cocina, las habitaciones, toda esa cosa te hace ser una persona como mucho más empático y entender al resto, entender de dónde vienes tú, de qué idioma hablas, de cómo nos podemos comunicar. Todas esas cosas te hacen crecer muchísimo y te hacen ser una persona en realidad de mundo. Entonces yo digo, pues sí, yo puedo ser venezolana, ecuatoriana, pero en realidad conozco mucho de otros lugares donde viví, donde tuve la oportunidad de vivir y tengo recuerdos maravillosos que eso pues los atesoro en mi mente y en mi corazón. Pero Fantástico. ser mejor persona, en mi opinión. Fantástico, chévere, igual, ¿no? Ese trayecto profesional también siendo licenciada de idiomas y conocer otros países, que es una experiencia maravillosa. Que bueno, en algún momento yo también tendré que tomar ese rumbo también de conocer nuevos países, como proyecto de vida, obviamente. Fantástico, súper. Saludamos Sí, también es maravilloso, definitivamente. por aquí nos mandan un saludo Tatiana Perugachis. Estoy muy orgullosa de ti, eres una mujer luchona. Nos manda corazones 24 con Tan bella. nuestra querida invitada. Gracias por estar en conexión con nosotros en la noche, en la noche, en la noche de la historia internacional, siempre con los mejores del Ecuador y del mundo como debe ser. No se olviden seguir nuestra página en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, Latino Emperador TV, y también mi cuenta personal, @Luisao con Z 1585C de Ecuador. Fantástico. Bueno, vamos un poquito ya en otra pregunta que es súper interesante, que siempre les daba a todas mis invitadas mujeres que siempre han sido parte del show de la noche del show de mi programa. Mi querida Isabelita, en el tema empoderamiento femenino, las mujeres hoy en día están ocupando muchos cargos públicos y privados y están haciendo historia también en estos años. Para ti, mi querida Isabelita, bajo tu óptica, ¿qué es el empoderamiento femenino? El empoderamiento femenino es algo importante que yo siempre lo he vivido, ¿sabes? Porque vengo de un país casualmente donde la mujer siempre ha tenido altos cargos
en diferentes puntos, en diferentes medios. Yo siempre digo, y bueno, se dice que Venezuela es un país de mujeres, pero no solamente pues a nivel internacional dicen es país de mujeres porque son lindas o por los concursos de belleza, pero no solamente eso. Es que desde hace muchísimos años, en las mejores décadas de Venezuela, las mujeres fueron muy empoderadas y tenían altos cargos en diferentes áreas, en diferentes empresas a nivel nacional. Entonces, culturalmente, este es un país donde la mujer tiene cultura, donde la mujer tiene empoderamiento, donde es respetada y muy valorada. Porque aparte, no solamente a nivel cultural, sino que las mujeres aquí tienen como ese carácter de hacerse valer, de hacerse respetar y echando bromas, los hombres también dicen, uy, no, porque aquí las mujeres hay que decir, como dicen en Ecuador, sí, patrona, algo así. Pero es cierto, o sea, aquí la mujer es muy valorada. Y por supuesto, no quiere decir que no existan ciertas situaciones donde pues se cometen abusos y todas estas cosas en ciertos estratos sociales, porque ocurre en todos los países del mundo. Pero yo te podría decir que Venezuela es un país donde la mujer de verdad es muy valorada, apreciada y empoderada. Fantástico, chévere, muy claro, conciso y concreto, utilizando las tres Cs del woman, como yo le sé llamar, como yo le sé decir al empoderamiento femenino. Bien explicada esa teoría de este tema muy interesante, muy especial. Es creer en ti misma, ¿me entiendes? Confiar en ti mismo. Obviamente, claro, porque creyendo en uno mismo los sueños se pueden dar y hacerlos realidad, pero también los sueños cuestan, porque hay que lucharlos día a día, hacerlos realidad, plasmarlos. Exactamente. Y ahora en este país más aún todavía, porque la situación pues es bastante complicada. Y muy difícil también, además. Sí. Fantástico. Mi querida Isabelita, cuenta un poquito ya acerca, y ahorita sí entramos en campo de materia, cuenta un poquito acerca del campo de la actuación. ¿Quién te inspiró a ser actriz? Cuenta un poquito cómo fue el paso de Venezuela a Ecuador y cuenta un poquito de historias personales, igual esa serie maravillosas que yo te recuerdo en el capítulo, mi primera vez con ese chico igual que le dejaste loco y decía, Camila, Camila, te amo, te necesito, me haces falta, quiero estar contigo. Y la otra historia que es súper chévere es la historia de película con, que se escapaban de unos delincuentes, algo así es la trama. Te cuento un poquito acerca, ¿cómo es que nace todo esto? Bueno, yo estaba aquí en Venezuela primeramente porque luego de graduarme en el colegio, pues entré en la universidad y entré ya con mis estudios teatrales en la compañía de la Universidad del Zulia, aquí en mi estado. Allí entré como estudiante, me formé y luego posteriormente, en los años, llegué a formar parte de la compañía de teatro. Y estuve alrededor, más o menos, entre lo que fue los inicios del colegio en el grupo de teatro y la universidad, unos 12 años haciendo teatro. Luego yo viajé, salí de Venezuela y me fui a vivir a diferentes países hasta que finalmente llegué a Ecuador. Cuando llegué a Ecuador, fue en la época justamente cuando Teleamazonas empezó a hacer este proyecto de historias personales y yo envié mi currículum. Entonces me llamaron, el director de historias personales, Pequi Andino, me llamó y me ofreció el primer capítulo para grabar. Entonces, wow, el estreno. Sí, pues fue muy chévere porque fue fácil, hubo una buena onda y ahí empecé a grabar. Definitivamente no hubo ningún problema, yo grabé ese capítulo y a partir de ese capítulo pues ya surgieron muchos más y grabé muchos en historias personales, pero yo la verdad tenía muy poco tiempo de haber llegado a Ecuador, tenía pocos años y no sabía muy bien
qué efecto iba a tener Historias Personales en la audiencia ecuatoriana. Entonces, para mi asombro fue que, pues seguido de lo que se grabó y se empezó a televisar, años después la gente lo seguía viendo. Y Sí, la gente hasta el a día la de gente hoy, como ven. le gustaba mucho. O sea, yo a veces en la calle iba y la gente me decía, tú trabajas en historias personales, y como tú me dices, me acuerdo de X capítulo, entonces yo empecé a notar que a la gente le gustaba y que la gente de verdad lo veía. Pero eso fue para mí una sorpresa. Yo no me lo imaginaba y fue algo muy bonito y grato porque pude darme cuenta de que a la gente le gustó el programa, de que la gente lo recibió muy bien en sus casas y de que pues dejaba ciertos mensajes y ciertos sentimientos y sensaciones porque, ¿sabes? Cuando tú recibes el feedback del público, que estás en la calle y te comentan, ahí es donde tú te das cuenta como artista de que lo que estás haciendo llega o no llega. Obviamente. Y Calo, no calo. exactamente. Entonces ahí fue cuando me fui dando cuenta de la magnitud que tenía historias personales. Y sabes que hasta ahora las personas no se olvidan de la serie. Obviamente. Siempre se la transmite, ¿no? En Teleamazon Internacional, creo que la transmiten. Y hay alguna gente que sube los capítulos a YouTube también. Sí, yo sí Sí, veía hay siempre varios en YouTube. los programas cuando era la producción en 2004, cuando daban en vivo y en directo. También no me perdía ni una sola serie porque esas personales era la trama, la historia real de las vivencias de la vida de las personas en diferentes campos que fueron Exactamente. dramatizadas en diferentes temáticas y es un buen proyecto. Lamentablemente la televisión nació el Teatro Nacional ha caído abajo en las series de producción nacional, ya no es como antes que se veía potencialmente, ahora es mucho menos, pero esperemos que se vuelva a retomar esto Sí, del Teatro Nacional de pues Historias televisión. Personales fue un formato que se trajo de Colombia y se adaptó en Ecuador. Entonces, entró de muy buena manera al público y como tú dices, las historias, la gente se sentía identificada y no solamente identificada, sino que muchas veces les gustaba por diversión, por identificarse y abrió la ventana a muchos artistas en Ecuador, Obviamente. nacionales Mucha e gente internacionales que vivían allí en esa época. en esa época, y que estaban dando sus primeros pininos, sus primeros pasos para el estrellato general en sí, que así fue, Sí, sí, porque con el tiempo de allí salió mucha gente también, totalmente. que sigue Fantástico. hoy en día en el medio y quizás en diferentes países. Genial, chévere, mi querida Isabelita. Cuéntame un poquito, mi querida Isabelita, en el tema del teatro mismo. El, ¿Cuál ha sido de las obras teatrales o en televisión? ¿Cuál es el personaje que más se marcó? Y para ti, el actuar es el ser actor, el ser actriz, ¿se nace o se hace con esto? Mira, yo en mi opinión personal y porque lo he visto, te diría que las dos. Ya, Uno ok. nace, unos nacemos, digo yo, con ese gusanito del arte y de la interpretación y pues desde muy pequeño se puede ir uno dando cuenta, o los adultos, pues cuando son los niños se dan cuenta de, esta persona, esta niña, este niño tiene ya el gen, el gusanito de interpretar o de cantar o de bailar o de pintar, ¿me entiendes? Otros en el camino, cuando van creciendo en la adolescencia, pues se dan cuenta, me gustaría probar, hay unos que lo hacen para probar, para divertirse, por hobby, y hay otros que se dan cuenta que de verdad esa es su pasión. Y lo descubren en el camino. Y yo pienso que eso sucede no solamente con el arte, sino que con muchas destrezas, con muchas carreras. Muchas veces tú no sabes, el adolescente no sabe qué quiere hacer. No, yo quiero hacer esto, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. Y de pronto tú ves que está confundido, que las carreras que nombra no tienen ni siquiera algo similar. Y dices, pero ¿cómo quieres ser médico y de pronto quieres ser actor? O sea, son cosas totalmente diferentes. Pero en el Eso es. camino la gente se va dando cuenta de sus destrezas, de sus habilidades, de sus gustos y de lo que quiere hacer.
Entonces, el actor, hay muchos que desde pequeños, como fue mi caso, yo a los 12 años me di cuenta, yo a los 12 años veía las novelas aquí en Venezuela y yo dije, quiero hacer eso, me gusta. Y a los 15 definitivamente entré en el grupo de teatro del colegio, que fue donde yo te dije, fue mi inicio y de verdad fue en serio porque me lo tomé muy en serio. Cuando para otro pudo haber sido un hobby del momento. ¿Me explico? Entonces, Claro, el actor nace y se hace, en mi punto de vista, en mi opinión personal. fantástico, chévere ese concepto, ¿no? Y bien explicado también del ser y el hacerse igual actor o actriz. Fantástico, chévere. Mi querida Isabelita, en el tema de teatro mismo, para ustedes los actores, las actrices, ¿es fácil o difícil improvisar en televisión o en teatro? Mira, eso se estudia también, por supuesto, como te explico. Hay personas que tienen la habilidad y esa chispa para poderlo hacer naturalmente, lo cual te ayuda muchísimo. Pero también eso se trabaja, ¿me entiendes? Cuando tú estudias, pues ya el actor se va preparando para improvisar, para saber que tiene que salvar una escena, sobre todo en el teatro, porque bueno, en la televisión y en el cine tú tienes la oportunidad de repetir, Obviamente. pero en el teatro no. En el teatro tú tienes que ir al ritmo, ¿me entiendes? Y tienes que salvar la escena, bien sea en un monólogo o bien sea en una obra que estás trabajando con compañeros. Por Ya. ejemplo, a mí no me cuesta el improvisar. De pronto yo lo hago y lo hago rápido. Pero a mí lo que siempre me fue difícil es aprenderme los textos. Esa es mi debilidad. Entonces, yo tengo que trabajar eso mucho antes, pues siempre desde que estudié, pues todos los actores hacen un análisis de texto, no solamente estudiárselo y aprendérselo de memoria, tú tienes que crear el personaje, pero el aprenderte el texto de manera súper lineal a mí me cuesta, me es difícil. Y yo, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, estrené un monólogo en Quito. ¿Ya? Y entonces la gente me decía, un monólogo. ¿Y cuánto dura tu monólogo? 45 minutos. Eran 45 minutos de estar allí y con secuencias, con secuencias. Entonces mi director me dice, Isabel, tú me pones a mí los pelos de punta porque a veces te pasas de un lado al otro. Claro, porque en el momento estoy concentrada diciéndolo, estoy en el personaje, y de pronto se me viene otra cosa que la puedo empatar, porque no es que me pierdo con incoherencia, sino que la empato con otra y luego retomo, pero el director que está en cabina y que sabe dónde nosotros teníamos mucho juego de luces, teníamos canciones, teníamos sonidos, entonces él se vuelve loco y me dice, me vas a matar de un infarto, porque cuando tú me cambias las posiciones, yo tengo que estar buscando para ver dónde tengo que colocar las cosas, ¿me entiendes? Bien sea el sonido, la música, lo que sea, o X luz. Entonces, Realmente sí. eso a mí sí me cuesta el aprenderme de memoria todo, y hay veces que sí cambio o meto ciertas palabras o frases que me parecen en el momento adecuadas y yo las lanzo, ¿me entiendes? Siempre y cuando no le cambies al texto, a la idea, lo que necesitas expresar. No sé si me explico. Claro. Cada persona tiene sus habilidades. Hay personas que les cuesta improvisar, pero que se aprenden el texto. ¿Me entiendes? O hay personas que Ajá. prefieren hacer un monólogo antes de actuar con un compañero o un grupo. Pero tú todo eso los vas aprendiendo primero mediante los estudios y mediante la práctica. Y claro, el foguearte, ¿me entiendes? El tú Totalmente. siempre estar en un escenario todo el tiempo te hace tener esa habilidad de aprenderte los textos, de poder jugar, de poder improvisar si te olvidas algo, ¿me entiendes? Eso definitivamente es con la práctica, como todo. Pero esa es mi debilidad, de verdad que sí. En la Chale. televisión y el cine me es más fácil porque, no sé, a ver qué dice aquí, ya me acordé. Y vamos. Y claro, tienes que utilizar las técnicas
para no salirte de personaje, que en eso sí no tengo problemas, gracias a Dios. Yo, o sea, me concentro y de verdad que me meto y por más de que de pronto digo que vine aquí, me dicen las líneas, ok, y estoy allí concentrada, ¿me entiendes? No es que me pierdo. Pero eso también te lo hace poco a poco los estudios y la práctica, el ir trabajando. Fantástico, súper bien igual. Ese tema igual sobre la actuación, ¿no? Que es un tema súper chévere y súper atractivo y también súper llamativo. Y En el cada mismo campo persona, del cada teatro. actor sigue su método o su técnica. Yo, por ejemplo, aquí en Venezuela me formé bajo el método de Stanislavski. Entonces ¿Ya? es el Ujú. sentir, el vivir, las emociones tal cual, ¿me entiendes? El crear un personaje sintiendo lo que la acción requiere. Y de verdad que, pues de aquí en adelante yo he estudiado ciertas técnicas que también con el tiempo tú vas añadiendo, ¿no? Ah, esta me sirve de Stella Adler o me sirve esta otra. Tomas cositas de todos los maestros que te funciona a ti. Porque es que no Ah, todo el mundo, por más que estudie, no todo el mundo le funciona lo mismo. Tú puedes estudiar, sí, y esa es tu base, lo cual es necesario y básico. Pero una vez que tú estudias, tú vas cogiendo de cada maestro lo que te va sirviendo. Ah, no, a mí me gusta, por ejemplo, esto, tomar la imaginación, crear de esta forma, sentir y vivir lo que la acción se está dando en el momento. Entonces, para mí esa es básica y yo de verdad sí me llevo mucho por el método de Stanislavski. Me gusta mucho vivir y fantástico. sentir la escena. Chévere, fantástico el método de ese señor. Que bueno, es medio polaco, medio por ahí ucraniano, pero bueno, ya, si lo pronuncio me hago bolas por ahí. Pero chévere, siempre es bueno, ¿no? Coger los métodos de todos los maestros en el campo del teatro e irlo aplicando para lo que uno le vaya sirviendo. Y con eso igual hacer una fusión y empezar a hacer la actuación como a uno le funcione. De hecho, yo también te cuento un poco de anécdotas por ahí, un poquito en la época de escuela, también hacía teatro, un poco en la vida del colegio también. Y sí, sí me gusta el campo actoral también, es algo chévere, algo interesante, porque uno se mete dentro del personaje muchas veces. Pero ha habido a veces casos, o sea, bueno, a otros actores que les he entrevistado dicen que a veces se han quedado enfrascados en el personaje. Son casos extremos a veces. Bueno, uno siempre le interpreta al personaje que uno le toque, Sí, sea pues una sí. persona buena, un villano, dependiendo de la serie o la obra o lo que se vaya a hacer. Lo que pasa es que cuando estás haciendo una producción que ya es larga, de verdad el personaje lo tienes allí todo el tiempo, 24 horas, todos los días. Por ejemplo, yo tuve, aparte de mi director fantástico, Héctor Rodríguez, tuve la oportunidad de hacer un taller con Julián Arango, el gran actor colombiano, y Ajá, en ese ya. momento Julián me ayudó también a formar y a crear el personaje de mi monólogo. Y él me dijo una vez, cuando te metes tanto, pues sí, a veces te queda. Y él dice, una vez yo estaba en el aeropuerto, que iba a viajar a no sé dónde, y de pronto tenía una pequeña discusión con la chica del counter, y él decía, de pronto a mí se me salió el personaje de la serie que estaba haciendo, que esta, de los narcos, Ya. el personaje de Guadaña, y se me salió y ella, "Ah, ese es Guadaña", y, ay no, disculpa, o sea, es que sí, a veces cuando estás día y noche, por meses, haciendo un personaje, es como que hay que cambiarse el chip y decir, ya, ok, ya esto está afuera, ya se terminó y yo soy Pedro, Juan, Yo, Isabel, quien sea. obviamente. Wow, qué Sí, pero, interesante, qué chévere. En ese campo de la actuación, que es un campo muy bonito, muy maravilloso. Mi querida Isabelita, cuenta un poquito acerca de lo que son los monólogos. Es complicado hacer un monólogo, transmitir la energía al público. ¿Cómo se prepara un actor para hacer monólogo o para hacer dicha obra? Cuenta un poquito eso.
¿Cómo es Bueno, esto? lo primero que hice, arranqué con el estudio de personaje, un estudio cuadridimensional donde se escribe toda la vida, creo a esa persona. En mi caso era una mujer, una peluquera. Y yo empecé haciendo el análisis escrito de la vida de ella, todo, psicológico, físico, personal, todo, todo. Y una vez que ya lo escribí todo, de que ya analicé todo ese personaje, lo creé, le di vida en el papel, pues voy al texto, porque ya tengo en mi mente todo lo que creo psicológicamente, físicamente, ¿verdad? Esa mujer, en el caso de Sol, que fue mi personaje, Ujú. debería ser. Entonces, una vez que ya lo tengo analizado, todo escrito, voy al texto y empiezo a estudiar el texto. Y a través del texto empiezo a introducir todo lo que yo tengo escrito. Y empiezo a darle vida. Y empiezo con los ensayos. Entonces, en mi casa, pues ensayo solo y después ensayo con el director. El director me va guiando, me va dando pautas. Ok, en esta forma no veo mucho sol aquí, ¿qué te parece? Es una conversación, no te impone, en mi caso. Ya. Gracias a Dios con Héctor tuvimos una relación muy, muy buena, donde él me dio mucha libertad de yo hacer. Él venía de Venezuela haciendo Sol en Venezuela y otra actriz iba a hacer Sol en Colombia y yo la hice en Ecuador. Ya. Entonces, él me dio mucha libertad para yo crear a Sol. Sin embargo, él me daba pautas. Aquí Isabel sube porque aquí lo que quiero expresar, porque aparte él es el escritor, no solo fue el director, sino que es el escritor del monólogo. Entonces me dice, yo Ya. aquí quiero expresar X cosa. Entonces, ok. Entonces vamos dándole vida y creándolo poco a poco y en ensayo se va puliendo, se va formando y una vez que ya la tengo con el guión completo, vienen los ensayos seguidos, para ya pulir, digamos, que es lo final. Pero, Ya. como te digo, yo para Sol, eso fue antes de pandemia, estuvimos más o menos un año, porque queríamos estrenar antes de la pandemia y cayó la pandemia y ya no pudimos. Entonces, durante pandemia seguíamos ensayando y hasta esperar que Excelente. pasara y fue en noviembre, casi un año después, que yo pudimos estrenar a Sol. Correcto. Fantástico, chévere. Igual esa preparación para el monólogo de Sol. Y muchos éxitos en lo que se viene Sí, también. fue un trabajo largo porque era, aparte eran 45 minutos y es un monólogo que tiene de todo, un monólogo que tiene sus altos en comedia, pero de pronto tiene sus bajos y hay drama y hay mucha fuerza pues Genio. escénica y hay música y, o sea, tiene una variedad de cosas que hace que tenga un ritmo bastante constante y pues animado, ¿no? Y que te mantenga al espectador siempre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? O sea, porque aparte ella tenía 2 hijos, madre soltera, entonces es contar la historia de todo, de ella, de su vida, de lo que ella piensa de los hombres, y entonces al mismo tiempo de la peluquería, de su trabajo, de cómo hace para ganarse la vida, era bastante dinámico. Tenía, tiene mucha fuerza, tanto en lo que es comedia y drama. Fantástico, chévere, súper bien. Ese monólogo igual que lo interpreta nuestra querida Isabel Mora. Saludamos a Edu Treas también, saludos para por aquí, muchas gracias mi querido Eduardito. Él también es parte de nuestra casa, el Latino Emperador, también conductor del programa Gol and Roll y también de la trivia futbolera de Jeque Luisao, que muy pronto ya vamos a retornar con el primer programa trivia concurso de todo el Ecuador, así que pendientes mis queridos amigos en Facebook, pueden seguir también la página ahí, la trivia futbolera de Jeque y Luisao, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña mención de auspicio Fútbol y fútbol y rápidamente. fútbol. Fútbol, nada más que fútbol y solamente futbolitis, ya que estamos previo al Mundial. Fantástico, chévere. Mi querida
Isabelita, bueno, antes de hacer la mención, bueno, a nuestros auspicios, ¿eres futbolera tú tal vez? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me Tocando el encanta. Yo tema. crecí con el fútbol. ¿Sí? Porque, Así. sí, porque mi papá jugó fútbol pues en su época se lo querían llevar incluso a Italia, pero mis abuelos no lo dejaron, le dijeron que tenía que estudiar la universidad. Y mi hermano también fue futbolista, jugó en Liga, estuvo en Aucas, en algunos equipos allá en Ecuador también. Entonces, la familia de mi papá, porque la familia de mi papá es ecuatoriana, y pues tiene primos hermanos que fueron futbolistas también, que jugaron en liga en su época. Wow, ¿en qué año jugó tu hermano en Liga? Mi hermano jugó en liga, a ver, 2000, ¿qué te puedo decir? 2007 será, 2008. ¿No es Cristian Mora tu hermano tal vez? Con El Cristian arquero que hay en Mora Liga. estaba él, Oscar Mora es mi hermano, pero en la época sí, con Cristian Mora. Ajá. Ah, Oscar Mora, no había escuchado de Oscar Mora en Liga. ¿En serio? Ujú. Wow. Ya tengo que Entonces, examinarlo. él desde muy pequeñito jugaba. ¿Ya? Entonces, y mi papá también siempre nos llevaba a los juegos. Mi familia es futbolera, entonces sí crecí con el fútbol. Y sí me gusta mucho. Pero me gusta más Fantástico. ver, me gustan los mundiales. Totalmente, sí. A pesar de que, bueno, Venezuela es un país que domina otro tipo de deporte, pero es manera Sí, también que gusta mucho aquí lo que siempre juegan. fue el béisbol. El Sí, fútbol, y lo pues digamos será el que es Messi. de años para acá. Ahora sí hay bastante auge aquí de fútbol, pero bueno, Esperemos que dentro de un rato, necesitan pues desarrollarlo más. esperemos que un rato Venezuela se pueda clasificar ya para la próxima Copa del Mundo, para las tres sedes que van a ser sede mundial también en México, en Estados Unidos y Canadá en el 2026. Bueno, está avanzando un poco Venezuela también en las eliminatorias de estos años, demostrando igual que tiene fútbol también, bueno, pero van en avance, en avance, en avance. Creo que ya Sí, se pueden clasificar. Mi querida Isabelita, bueno, topando el tema de mundiales que te gusta, que a mí también me gusta muchísimo el tema del fútbol, los mundiales, campeonato ecuatoriano y todo eso. ¿Cómo le ves tú a la selección de Ecuador previo a la Copa del Mundo con el equipo, con el grupo que nos tocó? Porque es un grupo duro, intermedio duro. El, el primer partido con los anfitriones Qatar, con la difícil Holanda y con el campeón de África Senegal. ¿Cómo tú le das a la selección para bajo tu criterio? mira, yo lo veo, yo en algunos partidos que vi aquí los vi bastante organizados y pues digo yo que no soy experta, pero que me gusta, digo, en algunos juegos los vi bastante organizados, en otros los vi un poco dispersos, o sea que yo creo que todo depende también con quién les toque jugar, porque no es fácil, aunque hoy en día, digamos que ya todos los equipos son bastante parejos. No es como hace muchos años de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues siempre perdían y todo el mundo decía, jugamos con Venezuela, de eso ganancia fija. Hoy en día ya los equipos son más parejos. Yo le Sí, veo, yo le veo bastante sí, sí. oportunidad, por supuesto. Yo, si te soy sincera, no es que yo digo va a ganar el mundial, porque eso lo veo complicado. Pero sí veo que tienen oportunidades de hacer un buen papel y pues de dejar el nombre de Ecuador en alto, que es lo importante, ¿no? De Fantástico, hacer chévere ese. un buen papel allá y de que se muestren, de que tengan la oportunidad de seguir jugando pues a nivel internacional, fogueándose, porque eso es importante, eso es lo que hacen los jugadores, que cuando ya te ven ciertas habilidades, pues te llevan a otros países donde tú puedes de verdad aprender y técnicas pues desarrollarte mejor como jugador y luego lo vas a demostrar en tu selección. Obviamente, totalmente cierto, y yo concuerdo lo mismo contigo también. Esperemos que la traiga un buen papel en Qatar 2022, el mundial que se juega ya en fines de año, en noviembre, hasta previo antes de Navidad, que es una etapa Pero yo me maravillosa. emociono, yo igual grito y veo los juegos y igual voy por Ecuador
Y por todos los Bueno, yo- latinos, yo voy por todos los latinos. A mí me dio mucha tristeza Colombia porque siempre apoyo a Colombia también. Y bueno, sí, sí, nos quedó los cafeteros en el camino, pero ya, así sí, somos. Fantástico, pero súper bueno, bien, qué interesante saber que te gusta el fútbol, es algo sí, me súper chévere. encanta. Súper, qué genial, chévere. Chévere. Bueno, vamos a hacer una pequeña mención de auspicios rápidamente. Drone Design con los mejores diseños gráficos, lo que tu empresa o emprendimiento necesita. La agencia de este humilde servidor de mí, de Mr. Lizao. Síguenos en Facebook e Instagram, Drone Design Ecuador, con los mejores diseños gráficos, no solamente para Quito ni para Roma, sino para todo el país y con su servicio digital a nivel internacional también. Pagos vía PayPal también, por supuesto. También agradecemos a Ingeniería, Diseño y Construcción Eléctrica, lo mejor en cursos de eléctricos. Eduardo Tueda Zapata, gerente, y también agradecemos a Temis, el programa Temis, consorcio jurídico, perdón, se me hizo lengua la traba. Santiago Monar Montenegro y Desi Salidas Abogados, encuéntralos en Argentinos y Tarquea, casi esquina, fantástico, claro que sí. Por eso se me hizo lengua la traba de la emoción tan de conversar contigo. Una mujer que inspira mucho cariño y mucha ternura también aquí en la noche de Oh, qué Víctor. lindo, gracias. Fantástico, chévere, mi querida Isabelita. Bueno, un poquito acerca ya de los proyectos que vienen, pero antes de los proyectos que vienen, ¿cómo fue esta alfombra roja que tuviste este evento aquí en la capital? Cuenta un poquito de ese evento que se dio. Bueno, ese fue mi último trabajo actual, que grabé un capítulo de la serie Detrás de mi verdad con la productora JM Films. Maravillosos, una experiencia increíble, pues no es la primera vez que trabajo con ellos, la verdad que a mí me encanta mucho trabajar con Alex y Pablo Jacome, porque Ya. no solamente son personas increíbles, grandes seres humanos, sino que son maravillosos profesionales, todo el equipo de JM Films es maravilloso. Este, pues trabajar con ellos es un placer, porque de verdad que no notas el trabajo. Tú, se trabaja con ánimo, con alegría, todo el equipo tiene una energía y una onda positiva, nunca ves una mala cara, nunca ves un problema. Es un ambiente de verdad muy sano, muy ameno y cuando tú encuentras un equipo así, pues el trabajo fluye. Entonces, se lograron cosas maravillosas. Esta serie Detrás de mi verdad que fue estrenada en Univision Miami y que se puede ver por Univision y por YouTube de manera gratuita, consta de 12 capítulos diferentes todos. Y que el público va a tener la oportunidad de recordar un poco, ¿sabes?, historias personales porque es un formato muy parecido, pero Ya. aquí trabajamos pues formato cinematográfico, Wow. y es lo que yo ya quería hacer. En estas alturas de mi vida, desde hace unos añitos atrás, yo dije, quiero hacer cine porque es lo único que me falta hacer, y pues hacer cine latinoamericano y llegar, pues si es posible, a muchos países a través del cine latinoamericano. Entonces, empecé a trabajar hace unos años atrás con ellos, pues, hicimos un maravilloso video de época también para una cantante ecuatoriana maravilloso, que también lo pueden ver en YouTube. Y ahora nuestro último trabajo, pues fue esta serie Detrás de mi verdad, que de verdad son historias muy chéveres y que de verdad van a tocar muchos corazones, y la idea es que abran conciencia, que despierten y que a la gente le guste mucho y que se divierta, pues. Y Fantástico, la ya alfombra estuvimos roja fue, sí, hace unos 20 días, fue maravilloso ver todos los capítulos allí puestos en el cine. Nos reunimos muchos actores de Ecuador y de otros países. Wow, qué genial ese evento, igual también esa producción cinematográfica de 12 capítulos, así que no se olviden de ir Sí, igual. ¿Les puedo decir de nuevo el nombre de la serie, por favor, para que la puedan ver? Detrás de mi verdad. Detrás de mi verdad. Así que detrás de mi verdad en YouTube, así que no se olviden de ver esta serie maravillosa que están ya en estos días, ya la voy a poder mirarte un poquito desfogándome de lo que es el trabajo mío, que lo tengo
a diario también, que es bastante extenuante, pero lo disfruto cada día, igual con mucha pasión y con mucho amor también, porque cuando uno se le pone amor a las cosas siempre te salen bien, totalmente. Exactamente, cuando haces lo que te gusta. También, totalmente, sí. De hecho, igual sí, también igual manejando clientela con mi agencia, con Drone Design, y también igual ayudándole a un amigo está en un proyecto de constructora también, que vamos de avance, vamos súper bien, bendito sea Dios, y vamos para largo con eso en la constructora también. Fantástico, chévere, mi querida Isabelita. Mi querida Isabelita, te voy a hacer un pequeño juego de palabras, ¿ya? Tú vas a responder con una Ajá. palabra, lo que se te venga a la mente. ¿Estás lista? Es el reto del A ver, historizado. ¿Lista? Vamos bien. lista. A ver, Venezuela en una sola palabra. Amor. Amor. Maracaibo, Mi ciudad. migración, Experiencia. experiencia. Licenciatura en idiomas, Una de mis pasiones. fantástico. Quito, Mi segunda ciudad. Ecuador, Mi segundo país. historias personales,